para el trabajo yo os voy a dar un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Un conjunto de datos que serán una serie de datos bastante grande. O sea, alrededor de entre 50 y 80 datos, ¿de acuerdo? Y vosotros tendréis que hacer una tabla de frecuencias. ¿Esto qué es? Pues básicamente es recoger los datos en una tabla donde podáis poner aquí las distintas variables que encontréis y aquí el número de veces que se repiten, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, estos datos, que son al final 20 datos, aquí pondríamos el dato 0, el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. Y aquí pondríais el número de veces que se repiten. Entonces, el 0, pues hay 1, 2, 3 y 4. Pondríamos un 4 porque se repite 4 veces. El 1, 1, 2, 3 y 4, también 4 veces. El 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. El 3, 1, 2 y 3. Y el 4 solo está una vez. ¿Vale? En total hay 4 y 4, 8, y 8, 16, y 4, 20. Sí, esto ya lo habéis hecho seguro. Esto ya lo habéis hecho seguro. Bien, entonces, fijaos, aquí ya podéis empezar a hacer cosas. Cuando ya tenéis esta parte de la tabla, ya podéis... ¿pero qué ponemos en la tabla de frecuencias? Hombre, la tabla de frecuencias, y tenéis que hacerla un poco más elaborada, ¿vale? Aquí, poner el tipo de variable. Si esto es yo me lo he inventado, pero pueden ser, por ejemplo, número de hermanos. ¿Puedes decirnos todas las partes? Madre mía, es que os gustan las cosas más caicas, ¿eh? Madre, no sois nada autónomos para estas cosas. A ver, en la tabla de frecuencias, en la parte de variables, poned la variable que sea. Si esto es, por ejemplo, el número de hermanos que tienen las personas a las que le preguntáis, pues aquí ponéis número de hermanos. Aquí no nos queda otra que poner frecuencia, ¿de acuerdo? Esto no tiene más. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es la primera parte? La primera parte es hacer una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias tiene que tener esto, tiene que tener una frecuencia acumulada, que acordaos que era pues 4, más 4, 8, más 8, 16, más 3, 19, más 1, 20. El número que aparece aquí al final tiene que coincidir con el último número de la columna de frecuencias acumuladas. Y luego necesitaréis hacer un XI por FI, ¿vale? Porque tenéis que calcular la media, la moda y la mediana. ¿De acuerdo? Luego, aquí, la media, necesitaríamos hacer esta columna que se hace multiplicando este por este, 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 poniéndolo aquí y sumándolo todo. Y luego dividiendo por el número que tenéis aquí. Acordaos que la fórmula era esta. La suma de toda la columna XI por FI dividido por el número de datos que tengo, que es este número de aquí. Finalmente, tenéis que calcular el rango, la varianza y la desviación típica y como último punto tenéis que hacer un diagrama de barras. Y ya está. Vamos, que hagáis lo que hemos hecho en clase. No tiene más. ¿Qué parte era la que redondeábamos a 1? Más que redondear era que la suma tenía que dar 1. Y esa parte era esta. La de frecuencias relativas. Pasa que la de frecuencias relativas no la voy a pedir. Aquí al final daba 1. Pero esto eran porcentajes. A 4 entre 20 es 0,2.
4 entre 20 es 0,2, 8 entre 20 es 0,4, 3 entre 20 es pues 0,16 periódico y 1 entre 20 es 0,05 aprox. Luego esto realmente será 15. Y entonces esto sí sumaba 1, pero esa no os la voy a pedir, ¿vale? ¿Qué pone al final del 3? Desviación típica, que era esta que tenía un símbolo ahí como un sigma minúscula, ¿de acuerdo? Que acordaos que la desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza. Luego necesitáis calcular esta para calcular la desviación típica, ¿vale? Y luego la varianza, acordaos, que era la suma de las variables al cuadrado por su frecuencia, partido todos los datos, menos la media al cuadrado. O sea, que necesitáis haber hecho la media y haber hecho aquí otra columna, que no va a ser esta, sino que va a ser esta. XY al cuadrado por FI. Por ejemplo, XY al cuadrado, esto sería 0 al cuadrado por 4, que es FI, que da 0. Este sería 1 al cuadrado por 4, que da 4. Este sería 2 al cuadrado por 8, que es 4 por 8, 32. Este sería 3 al cuadrado por 3, que da 27. Y 4 al cuadrado por 1, que da 16. La suma de todo, ¿vale? Es lo que tendremos que poner aquí, dividirlo por el número de datos, que es 20, y restarle la media, que ya la habréis calculado, pero al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Bien, yo ahora, en cuanto acabe la clase, os voy a mandar un PDF por Exemptia donde tenéis las instrucciones del trabajo, ¿de acuerdo? Tendréis esto detallado. ¿Y qué obtenemos con eso? Bueno, con esto que tenéis aquí obtenéis la varianza, que nos sirve para saber si nuestros datos están muy centralizados o no, o sea, más bien muy dispersos o no. Es decir, se acercan a la media y está todo bastante concentrado, o por el contrario, los datos son muy dispersos y muy locos. Y con la desviación típica lo mismo. Esta es básicamente poner en práctica lo que hemos visto en clase. Y luego hacer un diagrama de barras, que obviamente un diagrama de barras implica que vais a representar XY aquí y aquí FI. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de los XY aparecerá una barra en concreto . ¿De acuerdo? Hola Pablo y hola Marta Perles, que no se había visto entrar. ¿Ok? Hasta luego. Pues eso es simplemente que hagamos un análisis estadístico completo de todo lo que hemos visto de un conjunto de datos que os pasaré ahora en un PDF. No tiene más, el trabajo no tiene más. ¿Dudas de algo? O sea, ¿queréis que repasemos algún punto en concreto? La tabla. Esto lo tendréis en el PDF, no os preocupéis. Pero básicamente es lo que hemos visto, las medidas de centralización y las de dispersión. Y luego un diagrama de barras para representar. ¿La tabla sabéis hacerla? Uf, vaya. ¿La tabla sabéis hacerla?
Estoy viendo una araña interesante, en plan, de tamaño familiar, al lado de mi guitarra. Vale. Sí, hombre, voy a matarla, pobrecilla. Se comen los mosquitos, déjalo. Total, para lo que me va a hacer a mí y el beneficio que me va a dar. Conjunto de datos. Vamos a ver cómo hacer una tabla, ¿vale? Ponedme, por favor, a ser posible, yo qué sé, el número de mascotas que tenéis en casa. No, Gabriel, tú no cuentas mascotas como animales de compañía. Tú haces buena compañía, pero no eres una mascota, muchacho. Vaya, Gabriel cuenta como 3 mascotas. Bueno, Gabriel, ¿tú tienes mascotas? ¿Una? ¿Falta alguien? Bueno, tengo 10 datos. Vale, me faltarían 2 personas. Yo tengo... se puede decir que tengo un problema, ¿vale? Tengo un gato dentro de casa, los mosquitos cuentan, y yo creo que algunos son tan grandes que podrían llegar a contar. Podríamos ponerle un bebedero y todo. Yo tengo un gato dentro de casa, así que voy a poner uno. Pero fuera de casa tengo como 20. Entonces, claro, bueno, tenía. O sea, obviamente hay un montón de gatos que vienen a comer. O sea, nosotros compramos semanalmente un saco de 10 kilos de pienso para los gatos de fuera. Y vienen aquí a comer y se quedan ahí en la terracica y están aquí jugando y está bien. Está entretenido. Vale, nos quedamos con este conjunto de datos. Vamos a hacer un... Ni yo cómo es. Hombre, pero ellos son muchos gatos. Y al final de la semana pues han comido bastante. Vamos a hacer una tabla con esto, ¿vale? Tenemos una serie de datos, que es el número de mascotas. Luego vamos a poner número de mascotas. Que para nosotros esto es XY, ¿de acuerdo? Y vemos que los datos que aparecen son el 0, el 1 y el 2. No hay más datos. ¿Vale? No hay nadie con 3 mascotas, con 4, con menos una mascota, ¿vale? Aquí vamos a poner la frecuencia, que sería el número de veces que alguien ha dicho ese número de mascotas. Es decir, 0, yo miro arriba y aparece 2 veces, ¿vale? Luego yo ya puedo tachar los 2 ceros, más que nada para ayudarme, sobre todo si el conjunto es grande, es mejor que vayáis tachando, ¿de acuerdo? O si lo hacéis a ordenador y tenéis el PDF delante, que por lo menos lo vayáis subrayando en el PDF con algún color en concreto. Que es bastante sencillo y útil. Aparecen 2 personas que me han dicho que no tienen mascotas. Luego, frecuencia 2. ¿Vale? Una mascota tienen 6 personas. O sea, 6 personas han dicho que tienen una mascota. Y finalmente, 3 personas, ¿vale? Estos unos ya los he contado. Y fijaos que solo me quedan estos 3 datos, que son un 2. Así que esto sería el inicio de la tabla. Esto es lo principal, que hagáis una tabla con las variables y la frecuencia que aparece de cada una de esas variables. ¿De acuerdo? Además, haced una columna de frecuencia acumulada, que no es más que ir sumando. El primer valor siempre será el que tenéis aquí al lado, pero el siguiente será el que teníais antes más este. 2 más 6, 8. Como si lo sumarais en diagonal, ¿de acuerdo? 8 más 3, 11. ¿Bien? Voy a dejar esto.
Fijaos que aquí la suma de las frecuencias, 2 más 6, 8, más 3, 11. Tiene que dar lo mismo que aquí, ¿vale? Bien, hasta aquí entendéis. Esto es muy sencillo, es simplemente ordenar datos en una tabla, ya está. Vale. ¿Cómo hacemos la moda? La moda es el valor que más se repite. ¿Por qué lo sumas en diagonal? Simplemente quiero decir que hasta esta variable cuánta frecuencia tengo. Para la primera variable, que es 0, solo tengo 2 personas que han dicho 0, ¿vale? Pero hasta la variable 1, ¿cuántas personas han dicho 1 o menos? Pues 8 personas han dicho 1 o menos, porque 6 personas han dicho 1 y 2 personas han dicho 0. Así que 8 personas han dicho 1 o menos. ¿Y cuántas personas han dicho 2 o menos? Pues 11, que son todas. 11 personas han dicho 2 o menos. Voy sumando. Voy sumando cada variable aquí. 2, 2. Ahora, 2 que tenía más 6, 8. Y ahora, 8 que tenía más 3, 11. Vale. La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿0 mascotas, 1 mascota o 2 mascotas? Una mascota. ¿Vale? Luego la moda sería una mascota. Eso significa que de toda la gente que hay en esta clase, ¿no? Pues la mayoría tiene una mascota. Pero eso no es la media, ¿vale? Eso es la moda, simplemente el valor que más se repite. La mediana. La mediana consiste en ordenar datos. Yo cojo aquí y digo, vale, tengo 2 ceros. 2 ceros. Tengo 6 unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y tengo 3 doses. 2, 2, 2. ¿Esto cuántos datos son? Son 11. 11 datos. ¿Cuál es la mitad de 11? 5,5. Pues yo me vengo aquí y digo 5 y medio. Si me da 0,5, significa que hay un valor, ¿vale? Si lo sumas y divides, ¿no? ¿Para qué? ¿Para la mediana? No, para la mediana no. Eso es la media aritmética, que la vamos a ver enseguida también. Pero la mediana simplemente es ordenar los datos y coger el valor que está en medio. Ya está. Como hay 11 datos, hay un valor en medio que será el 5,5 si lo dividís entre 2, 11 entre 2, que significa que hay un número que me deja los mismos datos a la izquierda que a la derecha. Fijaos, este 1 me deja 5 datos a la izquierda y 5 datos a la derecha. Luego es el valor medio, digamos, el valor mediano. Luego la mediana es 1 también. Es este 1 de aquí. Y luego la media aritmética, lo voy a poner aquí, media aritmética, que se representa con una X con una barra encima, es igual a la suma, la suma de todos los datos dividido por el número de datos que tengo. ¿Vale? Si son números diferentes, por ejemplo, imaginaos que os cae aquí un 1 y un 2, te refieres, ¿no? Y tenéis aquí, a lo mejor, imaginad que tenéis 4 datos. La mediana no es un número, aquí cae en medio. Cae aquí entre el 1 y el 2. Pues, ¿cuál es la media entre 1 y 2? 1,5. Así que la mediana sería 1,5. ¿Vale? Vale. Aquí necesito sumar datos. En este conjunto es súper fácil porque no necesito hacer ni columna. 1 más 0, 1. Más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. 6, 8, 10, 11 y 12. Hay 12 mascotas. ¿Vale? Luego la media sería la suma de todos, que sería 12 dividido entre 11. El problema es que si tenéis un conjunto de números más grande, sumar todos los números puede ser un suplicio. ¿Vale? Imagina que tenéis 50 datos. Pues no vais a estar uno a uno sumando, ni. Y si es así, que vais sumando de 1 en 1, de 2 en 2 todavía. Lo puedes hacer hasta de cabeza. Pero si tenéis que sumar temperaturas en una región, en plan 29 grados, 30, 32, 31, 30, 30, 30, 29, 30, 31,
pues igual os queréis morir un rato, ¿vale? Así que, ¿qué hacemos? Una nueva columna que nos va a servir para hacer esta media, que es la columna, como yo la llamo, Chifi, ¿vale? XI por FI, la variable por la multiplicación. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para poder hacer la suma de forma rápida cuando tengo muchos datos. 0 mascotas por 2 personas que han dicho 0 mascotas son pues 0 mascotas. Obviamente cuando yo sumo 0 me queda igual, ¿vale? Una mascota por 6 personas son 6 mascotas en total. Y 2 mascotas por 3 personas son 6 mascotas en total. Luego, ¿cuál es el total de todas las mascotas de todas las personas? 0 más 6 más 6, 12. Que es lo mismo que habíamos contado antes, ¿vale? Pero esto es mucho más rápido cuando tengo muchos datos. 12 entre 11 da un número. Ese número, hacedlo y dad un par de decimales, ¿de acuerdo? Pues 1,09. Pues mi media es 1,09. Pues eso significa que la media... ¿Qué sería el 12? Vale, no te preocupes, Judith. Tu primo vive cerca, porque vamos. Si tiene que ir a cada vez que no coja wifi, por lo menos le invitaréis a una Coca-Cola o algo. Eso es broma. Sí, me lo imaginaba. ¿Qué sería el 12? El 12 es el número total de mascotas. Es la suma de todos los datos. No te preocupes, Judith. De todas formas, estoy grabando la clase para los primeros minutos que te has perdido, ¿vale? Luego la subo. De hecho, la subo y cuando suba la clase os paso el PDF del trabajo junto con el link de la clase. O sea que tardaré un poco en hacerlo. No es lo mismo, María. 11 es el número de datos que tengo. ¿Vale? Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Pero la suma es 1 más 0 más 1 más 1. Una cosa es ver cuántos datos hay, eso es 11. Y otra cosa es ver cuántos suman. Las notas de física y química están puestas. Puse anoche. Bueno, las notas de física y química te refieres a los exámenes, supongo. Están puestas. ¿Vale? Imagínate que si esto fuera temperaturas, ¿vale? 25, 26, 24, 25... Pues, ¿cuál es el número de datos? 4. Ahora, ¿cuántos suman? 75. Bueno, 100 realmente. 26, 24 son 50, 25, 25 son 50, 100. Luego una cosa es la suma, que es lo que iría aquí abajo, y otra cosa es cuántos datos hay, que es lo que iría aquí abajo, ¿vale? Pasa que justamente, como esto ha sido un poco de experimento de a ver cuántas mascotas teníais en casa, pues está claro que nos puede salir que los números sean muy cercanos, como nos ha pasado aquí. Vale, con esto tendríamos todas las medidas de centralización, que son la moda, la mediana y la media aritmética. Vimos también los cuartiles en clase, pero no os los voy a pedir, ¿vale? Y ahora hay que sacar el rango. El rango, acordaos que era el valor más alto que tengáis menos el valor más bajo, ¿vale? Rango. Valor más alto, 2 es el valor más alto. Valor más bajo, 0. Pues el rango es 2. Básicamente es en qué intervalo se mueve el número de mascotas. Si alguien hubiera dicho 5, pues entonces de 5 a 0 van 5 mascotas. Hay como 5 valores de mascotas distintos para elegir. El rango me dice eso, cuánto es el intervalo de variables que tengo para elegir. Luego teníamos la varianza. La varianza ya es un poco más complicada. De hecho, es la más complicada de todas las que hemos visto. Y más que nada porque la fórmula es un poco grande. Pero realmente no cuesta nada sacarla, ¿vale? La varianza es la suma de la variable al cuadrado por su frecuencia dividido por el número de datos que tengo menos la media al cuadrado. Voy a calcularlo aquí y vamos a hacerlo aquí sustituido, ¿vale? Y así repasamos. Aquí esto lo voy a subir y voy a poner aquí mediana 1. Y así no me molesta, ¿vale? Mediana 1. Que muchas veces yo
acostumbrado a una pizarra mucho más grande, me pienso que esto es el campo de fútbol y luego llego aquí y se me acaba la pizarra, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Aquí entonces tenemos una columna que será xi al cuadrado por fi, que es esto al cuadrado multiplicado por la frecuencia. 0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. ¿Vale? 1 al cuadrado por 6, pues 1 al cuadrado es 1, por 6, 6. Y 2 al cuadrado por 3 son 2 al cuadrado, 4, por 3, 12. ¿Cuánto vale la suma de todo esto? ¿Qué es lo que significa este simbolito de aquí? Significa suma. Suma todos los chifis. O sea, todos los xi al cuadrado por fi, ¿vale? Pues eso es lo que significa. Entonces, la suma de esto es 0 más 6, 6, más 12, 18. Esto es la suma de toda esta columna. Luego aquí, la varianza. Aquí pone bar, pero no es lo del fútbol, ¿de acuerdo? Sería 18 en la parte de arriba. Ahora, ¿cuántos datos hay? ¿Cuál es el número de datos? N, 11 datos. ¿Y cuál es la media al cuadrado? Mi media aritmética es 1,09. ¿Vale? Pues ya está. Simplemente es esto, que hagáis la columna de xi al cuadrado. ¿Por qué la fórmula de arriba es diferente? ¿Te refieres a esta? ¿O a esta? A esta, pues porque esta es la de la media aritmética y esta es la de la varianza. O sea, son fórmulas distintas porque estamos calculando cosas distintas. ¿Vale? Me preguntar, ¿por qué ayuda se dice ayuda en España y help en inglés? Pues porque son idiomas distintos, ¿no? Es lo mismo. O sea, estamos calculando aquí la media, que es una cosa, y aquí estamos calculando la varianza, que es otra cosa distinta. ¿Vale? Por eso las fórmulas son distintas. Entonces, ahora que ya tenemos la columna esta y hemos sumado, ¿vale? Hemos dividido por los datos y le restamos la media. Fijaos, me sale esto. Esto es la suma de esta columna, esto es el número de datos y esto es la media al cuadrado. Entonces, calculamos, ¿de acuerdo? 18 entre 11 menos 1,09 al cuadrado. Y da 0,448. Bueno, voy a poner 0,45, ¿vale? 0,45. Eso sería la varianza. Que me dice que más o menos, y no es verdad, pero bueno, más o menos, ¿vale? Los datos en conjunto se alejan de la media 0,45 puntos. Que ya sabes que no es verdad, porque este de aquí se aleja 1,09, este se aleja 0,09, este se aleja 1,09, bueno, 1,09 no, se aleja 0,91, ¿vale? Entonces, básicamente es ver todo lo que se aleja, todos los datos, y hacer una media de ellos, ¿vale? Esto es más o menos lo que estamos haciendo. ¿Qué es la desviación típica? La desviación típica hemos dicho que es la raíz cuadrada de la varianza. Luego, lo único que hay que hacer es, una vez que tenéis este numerito, es hacerle la raíz cuadrada a ese numerito, y ya está. La raíz cuadrada de 0,45 es 0,67. Y ya está. Y ya lo tenéis. Estas son todas las medidas que tenéis que hacer. Las medidas de centralización, que son estas tres, y las medidas de dispersión, que son estas tres. Ya está. Y la tabla ya veis lo que es. Obviamente tendréis más datos, pero no creáis que la tabla va a ser muy distinta. ¿Vale? Y ya como apartado final, tenéis que hacer un diagrama de barras. ¿Cómo haríamos un diagrama de barras con esto? Pues voy a borrar aquí arriba. Pero básicamente tendríais que poner aquí el número de mascotas y aquí la frecuencia. Y aquí ponéis los variables. 0 mascotas, 1 mascota, 2 mascotas. Y aquí poned una escala, ¿vale? En la que tengáis, pues, yo qué sé,
1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas personas han dicho que tienen 0 mascotas? 2. Pues hacéis una barra que llegue hasta 2. ¿Cuántas personas han dicho que tienen una mascota? 6. Pues hacéis una barra que llegue hasta 6. ¿Y cuántas personas han dicho que tienen 2 mascotas? 3. Pues hacéis una barra que llegue hasta 3. ¿Bien? No hace falta que las barras estén juntas. Normalmente las barras están juntas en un histograma. Que un histograma, acordaos que era hacer lo mismo, pero cuando las variables estaban distribuidas en intervalos. Que no es lo que vamos a hacer en este trabajo. No, porque tendría que explicaros cómo hacer una marca de clase y cosas así, y no lo explico. El año que viene, si dais estadística. No sé si seré yo el profe de mates del año que viene. Ya veremos. Se supone que habrá segundo bachiller. Y se supone que... No sé. Está todo un poco ahí en plan... Ya veremos. Vale, pues esto va a ser el trabajo. Así que a lo largo de esta mañana, seguramente antes de comer, pues no podré hacerlo antes, pues tengo más cosas, más clases y movidas. Os paso un PDF con las instrucciones, con el PDF con los datos y demás, y os pongo el vídeo de esta grabación para que podáis echarle un vistazo y ver un poco el repaso del tema para aplicarlo al trabajo. ¿Vale? O sea, básicamente lo mismo que hemos hecho aquí ahora, pero con más datos. O sea, habrá un conjunto más grande de datos sobre algo en concreto y ya está. ¿Ok?